Una comisión independiente de investigación nombrada por Naciones Unidas acusa a Israel por primera vez de ser responsable de genocidio en Gaza. Considera que la actual ofensiva israelí en el enclave tiene como objetivo destruir a los palestinos de la franja como grupo. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. En un informe divulgado este martes, expertos de la ONU consideran que el presidente israelí Isaac Herzog, el primer ministro Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant incitaron a cometer genocidio en Gaza. Israel rechaza estas acusaciones. El ejército israelí lanzó el martes una gran ofensiva terrestre en Ciudad de Gaza, después de que el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio, de visita en la región, respaldara su objetivo de erradicar a Hamás. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que las fuerzas estadounidenses han atacado hasta ahora en el Mar Caribe a 3 embarcaciones de supuestos narcotraficantes provenientes de Venezuela y no 2, como hasta ahora había dicho. Una comisión internacional independiente de investigación de la ONU concluyó que Israel ha cometido y continúa cometiendo genocidio contra la población palestina en la Franja de Gaza. La comisión determinó que Israel sigue una estrategia de destrucción y que no tendría intenciones de cambiar su forma de actuar, a pesar de múltiples advertencias de organismos internacionales y grupos de derechos humanos. Han pasado casi 2 años desde los ataques terroristas de Hamás, lo que causó 1.200 muertes y tomó 251 rehenes. Durante este tiempo, una comisión independiente de la ONU ha estado investigando si la respuesta de Israel constituye genocidio. Ahora han alcanzado una conclusión. En Gaza se está produciendo y continúa produciéndose un genocidio y la responsabilidad es del Estado de Israel. Se citan ejemplos de las fuerzas israelíes atacando niños, campos de refugiados como este ataque sobre Jabalía en octubre de 2023, hospitales como este en Ciudad de Gaza. También subrayan el bloqueo a la ayuda y al suministro de agua, electricidad y combustible y el uso del hambre como arma de guerra. Todo esto, según la comisión, viola 4 de los 5 actos de genocidio definidos en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948. Estos son: la muerte de más de 60.000 personas desde el comienzo del conflicto; causar daños físicos o mentales graves, incluyendo la destrucción de viviendas y el desplazamiento de 1,9 millones de personas en múltiples ocasiones; actos destinados a destruir a los palestinos, incluyendo la devastación de centros médicos, educativos, culturales y religiosos; y medidas destinadas a impedir los nacimientos, como el ataque directo contra clínicas de maternidad y centros de fertilidad. Se trata de un trabajo de 2 años, no es algo que nos acabamos de inventar. Y para exponer los hechos, revisamos videos, imágenes, conversamos con expertos, médicos, testigos y niños. La comisión también concluyó que el presidente de Israel, Isaac Herzog, el primer ministro Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa, Yoav Gallant, habrían incitado al genocidio. He ordenado un asedio total sobre la Franja de Gaza. No habrá electricidad, ni comida, ni combustible. Todo estará cerrado. Estamos luchando contra animales humanos y actuamos en consecuencia. El informe afirma que la intención de genocidio sería la única conclusión lógica ante la hambruna y las condiciones inhumanas que sufren los palestinos en Gaza. Israel rechazó categóricamente el reporte, calificándolo de escandaloso y falso. Y las conclusiones de la Comisión Independiente de la ONU están provocando las primeras reacciones. La Comisión Europea aseguró que el informe no cambia su posición. Según un portavoz de la Comisión, deben ser los tribunales nacionales o internacionales con jurisdicción los que determinen si la ofensiva israelí constituye genocidio. Esa es también la posición del gobierno alemán, que sigue siendo escéptico sobre las sanciones contra Israel que presentará este miércoles la Comisión Europea a los Estados miembros de la UE. Escuchemos ahora al ministro de Exteriores alemán.
Corresponde a un tribunal decidir sobre las acusaciones. El informe también lo señala expresamente, pero está claro que los acontecimientos descritos en el informe son extremadamente preocupantes. En los conflictos armados, todas las partes están obligadas a respetar el derecho internacional humanitario. Para poner fin al sufrimiento en Gaza, consideramos fundamental, como hemos subrayado en repetidas ocasiones, que se alcance por fin un alto el fuego, que la población reciba suficiente ayuda humanitaria y que se libere a los rehenes. Esta es la posición que defiende el gobierno federal. Y también hemos dejado muy claro que la nueva ofensiva sobre la ciudad de Gaza va en la dirección totalmente equivocada. Ampliamos con Andreu Jerez en nuestro estudio parlamentario. Andreu, la Comisión Independiente de la ONU, con su informe que acusa expresamente a Israel de genocidio, se suma a una larga lista de expertos en derecho internacional, organizaciones humanitarias y algunos gobiernos que hace tiempo que acusan de lo mismo al gobierno de Netanyahu. ¿Por qué el gobierno alemán se sigue resistiendo a usar la palabra genocidio? ¿Qué tal, Silvia? Bueno, si nos atenemos a las palabras del ministro de Exteriores alemán que acabamos de escuchar, la argumentación de Berlín para evitar usar el término genocidio es que todavía no hay una sentencia de un tribunal que así lo haya establecido. Sin embargo, es evidente que ese no es el principal motivo. La República Federal mantiene una relación especial con el Estado de Israel por la responsabilidad histórica derivada del Holocausto, es decir, del genocidio planeado y ejecutado por la Alemania nazi contra el pueblo judío europeo el siglo pasado. Esa responsabilidad quedó plasmada en la palabra alemana Staatsräson, que acuñó la ex canciller Angela Merkel. Se refiere a la razón de Estado de Alemania respecto a la existencia y la protección del Estado de Israel. Pero el gobierno alemán reconoce que lo descrito por el informe de la ONU es extremadamente preocupante y sabe que cada minuto que Israel siga bombardeando Gaza, su posición diplomática es cada vez más precaria, tanto dentro como fuera de Europa. La llamada razón de Estado es en definitiva una expresión de una voluntad política sin vinculación jurídica y nunca puede estar por encima del derecho internacional y el derecho internacional humanitario si Alemania quiere cumplir con sus compromisos internacionales. Sabemos también, Andreu, que la posición alemana condiciona mucho las posibles reacciones de la Unión Europea como conjunto, ya que se requiere unanimidad para muchas de las medidas. ¿Va a cambiar en algo la posición alemana para permitir que Bruselas tome alguna medida? Bien, el ministro alemán de Exteriores ha dicho que el gobierno alemán esperará a que la Comisión presente este miércoles sus propuestas de sanciones contra Israel para decidir si las apoya, ¿no? De todas formas, sabemos que el gobierno alemán se ha mostrado escéptico respecto a esas sanciones y las ha llegado a rechazar de plano en el pasado. Pero eso no quiere decir que la posición alemana no pueda cambiar, dado la rapidez con la que se está empeorando la situación en Gaza. Hace tan solo unos meses, por ejemplo, Alemania también rechazaba de plano imponer un embargo de armas a Israel, pero finalmente el pasado agosto Berlín dio el paso y anunció que no enviaría al ejército israelí más armas ni equipamiento militar susceptible de ser usado en la franja de Gaza. Recordemos que Alemania es el segundo vendedor de armas al Estado de Israel, solo por detrás de Estados Unidos, y que en la Corte Internacional de Justicia sigue abierto un juicio contra Israel por acusaciones de genocidio contra la población palestina de la franja de Gaza. El informe de la Comisión Independiente de la ONU presentado hoy parece acercar un poco más una posible condena contra Israel y ello seguro generará debates internos dentro del gobierno alemán, que recordemos está conformado por conservadores y socialdemócratas, y también entre esas facciones hay diferencias y ello podría forzar cambios en la posición alemana respecto a Gaza e Israel en los próximos días y las próximas semanas. Muchísimas gracias, Andreu Jerez. Y mientras tanto, Israel intensificó su ofensiva en el norte de Gaza. El ejército confirmó el envío de tropas para tomar el control de Ciudad de Gaza, que avanzan hacia el centro de la mayor ciudad del enclave, argumentando que ahí se encuentran miles de combatientes de la milicia islamista Hamas, considerada terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea. Israel declaró Ciudad de Gaza como zona de guerra y urgió a los civiles palestinos para que se dirijan hacia el sur de la franja. Mientras las bombas estallaban en la ciudad y las tropas israelíes avanzaban, los palestinos de Ciudad de Gaza describían cómo se despertaron con los bombardeos más intensos en 2 años de guerra. Me desperté teniendo que luchar por mi vida entre los escombros. Intenté hablar y sentí como el polvo me entraba por la boca.
Podía oír a mi hijo, a mi marido y a mi hija, pero no pude salvar a ninguno. Estaba luchando por mi vida. 2 horas después nos sacaron. Mi hija murió. Miles de familias huyen de la ciudad, que Israel ha catalogado como peligrosa zona de combate, llevándose lo que pueden consigo y sin saber si podrán regresar. Solo hay muerte y destrucción. Han volado edificios enormes que tomó años construir. Solo dejan destrucción por todas partes. La mayor parte de la ciudad de Gaza está en ruinas. El secretario general de la ONU condenó la devastación. Lo que está sucediendo en Gaza es horrible. Estamos asistiendo a la destrucción masiva de vecindarios, a la destrucción sistemática de Ciudad de Gaza. Estamos viendo el asesinato masivo de civiles. A pesar del éxodo, cientos de miles de palestinos permanecen en la ciudad. Muchos de ellos aseguran que no se pueden permitir marcharse. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, comunicó que las tropas estaban trabajando para evacuar a los gazatíes de la mayor ciudad del enclave, mientras que el ejército asegura que la campaña apenas ha comenzado. Necesitaremos varios meses para tomar el control de la ciudad y de sus zonas neurálgicas, y muchos más para limpiarla, ya que cuenta con infraestructuras sólidas y bien construidas. La operación continúa pese a los innumerables llamamientos de la comunidad internacional para que cese la ofensiva terrestre. Donald Trump llegó hace unas horas a Reino Unido para su segunda visita de Estado, acompañado por la primera dama Melania Trump. El viaje de 2 días combinará la pompa real y la política comercial. El miércoles, el rey Carlos III recibirá al mandatario estadounidense en el castillo de Windsor. Y el jueves, Trump se reunirá con el primer ministro Keir Starmer, cuya popularidad entre los británicos vive horas bajas según los sondeos. El encuentro busca fortalecer la alianza entre ambos países en materia cultural, económica, energética y tecnológica. Reino Unido espera inversiones millonarias de Estados Unidos y renegociar los aranceles sobre el acero y el aluminio. En Windsor se registraron protestas contra esta visita. Economía directamente con Andrés Blumenkrantz. ¿Qué tal, Silvia? Hablamos hoy de una nueva alerta dirigida a Europa, esta vez de uno de sus expertos banqueros, el expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, el llamado salvador del euro, que ha mostrado su frustración por la lentitud en la aplicación de las reformas económicas en Europa que él mismo recomendó. Draghi llegó a decir que esta inacción europea está amenazando no solo la competitividad del bloque, sino su propia soberanía. Un año después de que Draghi presentara su informe de recomendaciones para la mejora de la competitividad europea, es poco lo que se ha avanzado. Solo el 11% de sus más de 380 recomendaciones se han implementado hasta ahora. Draghi criticó lo que llamó la complacencia europea y advirtió de que el modelo de crecimiento de los miembros de la Unión se desvanece y que las vulnerabilidades van en aumento. Más detalles de este asunto con nuestro corresponsal financiero en la Bolsa de Frankfurt, José David Navarro. José, uno de los peligros para la Unión Europea, dice Draghi, son las dependencias que limitan su capacidad de respuesta ante los desafíos actuales. ¿Qué dice exactamente Draghi sobre la relación con las 2 economías más grandes, Estados Unidos y China? Hola Andrés, ¿qué tal? Así es, como dices, Draghi ha explicado desde Bruselas que la situación de la Unión Europea es cada vez más complicada y ha tocado, Andrés, este asunto que en realidad es sensible, sobre todo después de que von der Leyen se sentase con Donald Trump el pasado mes de agosto y anunciase ese acuerdo comercial controvertido que ha sido criticado a algunos países. Por ejemplo, políticos desde Francia hablaban de una rendición, recapitulación respecto a Estados Unidos. Mario Draghi apunta a que la dependencia en el sector de la defensa de Estados Unidos nos ha llevado a aceptar los términos de ese acuerdo comercial, que es beneficioso sobre todo para Washington, pero Andrés, Draghi también apunta hacia la otra dirección, hacia China y las dependencias que existen y que, según el expresidente del Banco Central Europeo, limitan la capacidad de Bruselas para presionar a China en
el aspecto de la guerra en Ucrania y recordaba, por ejemplo, las grandes dependencias que tiene la Unión Europea en el tema de los materiales estratégicos. Y todo esto, Andrés, a pesar, decía Mario Draghi, de la importancia a nivel internacional que tiene como economía la Unión Europea, un mercado que, recordemos, tiene 450 millones de consumidores. José, hace un año que la Comisión Europea le encargaba a Draghi este informe para profundizar en las causas de la falta de competitividad europea y hacer sus recomendaciones. Un año después, muy pocas de estas recomendaciones se han implementado. ¿Cuáles siguen siendo las cuestiones más urgentes para Europa? Bueno, sigue siendo urgente, como decíamos, reducir esas dependencias. Mario Draghi habla del Mercosur y apunta a que ese esperado acuerdo podría servir de alivio, pero sigue ejerciendo presión y hace un llamamiento a esa famosa unión de capitales que no tiene la Unión Europea y que hace, Andrés, que las empresas acaben recurriendo a la financiación de otras grandes potencias económicas como Estados Unidos. Y un asunto también importante, Mario Draghi también hace un llamamiento a emitir deuda conjunta, dice, para inversiones en tecnología, en la red eléctrica, que podrían servir para mejorar la productividad en la Unión Europea y que al mismo tiempo eso aceleraría el crecimiento y reduciría la carga fiscal que tienen países de la Unión Europea, como estamos viendo recientemente en Francia. José David Navarro en la Bolsa de Frankfurt, gracias por estas informaciones. Nos vemos la próxima. Y de tensiones en nuestra región nos habla ahora Silvia Cabrera. Así es, Andrés, porque la crisis entre Venezuela y Estados Unidos escala luego de que el presidente Donald Trump confirmara que las fuerzas estadounidenses han atacado hasta ahora en el Mar Caribe a 3 embarcaciones de supuestos narcotraficantes provenientes de Venezuela y no 2, como se había dicho. Recordemos que Estados Unidos acusa a Nicolás Maduro de estar al frente de una red de tráfico de drogas, el Cártel de los Soles. Maduro advierte que Venezuela ejercerá su derecho legítimo a defenderse y calificó las acusaciones estadounidenses de mentiras. Es la segunda embarcación procedente de Venezuela que Estados Unidos ataca en menos de un mes en aguas del Caribe. Según Washington, transportaba drogas desde el país caribeño hacia su territorio. 3 hombres murieron en la operación que Estados Unidos justifica como de lucha contra el narcotráfico. Así reaccionaba Donald Trump horas después en el despacho Oval ante la pregunta de una periodista sobre si Washington presentará pruebas de que se trataba de lo que el propio presidente estadounidense denomina como narcoterroristas venezolanos. Claro, tenemos pruebas, solo hay que ver la carga que quedó esparcida por el océano, grandes bolsas de cocaína y fentanilo por todas partes. Además, tenemos grabada la prueba de que se marchaban. Lo hemos grabado todo con mucho esmero porque sabíamos que ustedes después nos cuestionarían. Somos muy cautelosos. El ejército ha estado increíble. Desde Caracas, el presidente venezolano dijo que las relaciones entre su país y Estados Unidos estaban deshechas por la escalada de tensiones y condenó el ataque. Es una agresión judicial cuando nos criminalizan. Es una agresión política con sus declaraciones amenazantes diarias. Es una agresión diplomática y es una agresión en camino de carácter militar. El objetivo es entrar y apoderarse de Venezuela, imponer autoridades coloniales en Venezuela y hacer un cambio de régimen en Venezuela para apoderarse de la inmensa riqueza petrolera y gasífera de Venezuela. Ese es el objetivo. En la misma línea se sumó a las críticas el presidente de Colombia, uno de los pocos líderes latinoamericanos en pronunciarse abiertamente contra las acciones de Washington. Matar con un misil 3 pasajeros de una lancha desarmada y no blindada es un asesinato. Desproporcionado. Y el gobierno de los Estados Unidos está asesinando gente latinoamericana en su propia tierra. Dejen de matar a la gente latinoamericana en el mar latinoamericano. Desde fines de agosto, Estados Unidos mantiene desplegados cerca de las costas venezolanas varios barcos militares y un submarino de propulsión nuclear. Además, ordenó el envío de 10 aviones de combate a una base aérea en Puerto Rico, una movilización militar en aguas caribeñas que la Casa Blanca atribuye a su lucha contra el narcotráfico. El gobierno de Trump acusa a Maduro de liderar el llamado Cartel de los Soles, que según Estados Unidos tiene vínculos con el narcotráfico, una acusación que el gobierno de Maduro niega. Por su parte, Venezuela ha desplegado 2,5 millones de militares y milicianos y pide a la región una conferencia urgente sobre soberanía y paz.
Mientras tanto, la tensión en el Caribe sigue en aumento, con riesgo de una escalada directa entre Washington y Caracas. Y hablamos del tema con la periodista Rona Rísquez, autora del libro El Tren de Aragua, la banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina. Rona, gracias por estar con nosotros. Trump dice que Estados Unidos ha atacado 3 y no 2 embarcaciones que transportaban drogas desde Venezuela. ¿Qué evidencias ha presentado para sostener que esos barcos provenían de Venezuela y estaban vinculados al narcotráfico? Mira, hasta ahora no hay evidencias concretas. O sea, sí hay la información, por ejemplo, de que la zona de donde se confirmó que salió la primera lancha, que por cierto no la confirmaron las autoridades ni de Venezuela ni de Estados Unidos, sino un equipo de periodistas del cual hago parte, es que salió de San Juan de Unares. San Juan de Unares en el estado Sucre es una zona conocida por el narcotráfico. Entonces era como muy obvio decir que si salió de ahí, pues podía tener droga. Esa probabilidad existe. En el caso de las otras 2 embarcaciones no hay todavía ninguna versión posible para saber de dónde salieron estas embarcaciones. Entonces, decir que traían droga, o sea, eso no sé, a menos que tengan algunos equipos de inteligencia o algunos aparatos muy sofisticados que permitan identificar la droga a distancia. Eso la verdad no lo sabría decir, pero no hay mayor evidencia. Rona, ¿cómo encajan estas acciones y declaraciones de Trump en su estrategia más amplia hacia Venezuela, marcada por acusaciones de narcotráfico y de vínculos con grupos criminales como el Tren de Aragua? Bueno, definitivamente todo esto está conectado. Definitivamente esto es como la acción después de las designaciones de el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua como grupos terroristas y después del incremento a la recompensa por la captura o por la información sobre Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. O sea, creo que esto ya es una acción. O sea, han ido como escalando y avanzando en lo que pareciera que es una operación orientada a sacar a Maduro del gobierno de Venezuela, del poder en Venezuela. Eso es lo que me parece a mí, porque no veo otra explicación a esto, ¿no? Bueno, Gustavo Petro ha rechazado el ataque estadounidense, pero su ministro del Interior reconoce que Colombia es la columna vertebral de la cocaína que sale desde Venezuela a Estados Unidos. ¿Qué peso tiene esa declaración y cómo afecta la credibilidad del gobierno colombiano frente a Washington? Esa declaración del ministro de Petro, de Gustavo Petro, hoy es fundamental. O sea, explica muchas cosas. Explica, uno, efectivamente, el hecho de, bueno, explica, no, eso ya se sabe, pero confirma que la mayor cantidad de cocaína que pasa por Venezuela obviamente sale, o toda la cocaína que sale desde Venezuela viene de Colombia. Eso es algo que pues ya se sabía, pero es importante que lo confirme un ministro, ¿no? Y más en este momento y en este contexto. Sobre todo porque la posición del presidente Petro ha sido bastante ambigua con respecto a toda esta situación. Luego está el hecho de por qué el ministro confirma por qué había una relación o por qué ha sido ambigua la posición del presidente Petro con respecto a Nicolás Maduro. Y es que el gobierno de Colombia, que ha apostado desde el inicio de su gestión a la paz total, esperaba el apoyo de Nicolás Maduro en esa paz total, de alguna manera combatiendo o impidiendo que el ELN y los grupos guerrilleros que se ocupan de producir la droga, que ese es su negocio, pues siguieran operando en Venezuela. Y eso no ha pasado. Es decir, esa declaración de hoy del ministro colombiano, también el ministro Benedetti, también confirma que el territorio venezolano es usado por grupos colombianos que se encargan del narcotráfico. Muchísimas gracias, Rona Rísquez, por este análisis. Gracias a ti. Y el expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue hospitalizado este martes en Brasilia, según informó su hijo, el senador Flavio Bolsonaro. Al parecer, el líder ultraderechista en prisión domiciliaria sufría vómitos, hipo intenso y baja presión arterial. La hospitalización ocurre pocos días después de que fuera condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado tras las elecciones presidenciales del 2022. Bolsonaro, de 70 años, fue puesto bajo arresto domiciliario a principios de agosto, acusado de violar las medidas cautelares impuestas en el marco del proceso judicial. Y la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum encabezó el lunes su primer desfile del Día de la Independencia. Frente a más de 150,000 personas, Sheinbaum salió al balcón del Palacio Nacional para dar el tradicional grito en conmemoración del 215 aniversario del inicio de la lucha por la independencia de México, el primero encabezado por una mujer en la historia de ese país. ¡Viva México libre, independiente y soberano! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!
Un grito que llevan escuchando las mexicanas y los mexicanos cada año desde el llamado a la insurrección del sacerdote Miguel Hidalgo en 1810. Con el grito de Dolores, México celebra el día de su independencia, cuando se liberó del yugo de la corona española tras la guerra que tuvo lugar entre 1810 y 1821. Pero la tradición que acapararon los hombres durante más de un siglo tiene por primera vez una protagonista femenina. Para muchos, la aparición de Claudia Sheinbaum en la concurrida Plaza del Zócalo confirma que la sociedad mexicana finalmente ha aceptado que el poder político no tiene género. Pues, ¿qué más que como mujer? Saber que otra compañera mujer pues está en este cargo sumamente importante y que es la mujer más importante del país. La gobernante izquierdista, que tras 11 meses en el cargo goza de una aprobación del 70%, imprimió su sello al grito de Dolores. No solo se dirigió especialmente a los migrantes y recordó a 4 heroínas de la independencia, un número mayor al acostumbrado por sus predecesores, sino que recibió la bandera nacional de manos de una escolta integrada exclusivamente por cadetes mujeres para inaugurar las festividades. Es un orgullo poder disfrutar a nuestra presidenta, poder disfrutar todas las fiestas y la energía que se siente aquí como mexicanos. Vivir la experiencia como mexicana y que mejor en la Ciudad de México, no tengo palabras. El evento incluye un desfile militar tradicional y reivindica el papel de las Fuerzas Armadas en la seguridad del país. Robert Redford, ícono del cine en las últimas 6 décadas, ha fallecido este martes a los 89 años. Redford abogó por el cine independiente estadounidense como cofundador del Festival de Sundance en 1981. En su amplia carrera como actor, participó en películas como El Golpe, Todos los hombres del presidente o África Mía. Al otro lado de la cámara recibió el Oscar como director por el film Gente como uno. Según las informaciones facilitadas por sus representantes, Redford murió mientras dormía en su casa en el estado de Utah. Y con esto terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta luego.